Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Zona Sobrenatural, su hermano Juan Malaquías. Hoy es un día, una tarde, una noche maravillosa donde Dios te va a bendecir de una manera increíble, de una manera especial. Está con nosotros el pastor Pablo Horton, un hermano, un amigo que, bueno, el tema de hoy, mi hermano Pablo, amén. Dios nos va a bendecir definitivamente. Pastor, bienvenido. Bien, Dios le bendiga a todos, principalmente a usted, príncipe, de esta zona especial donde vamos a estar tocando un tema bien interesante y creo que Dios ha de glorificarse de una manera especial. Amén, amén. Pastor, ese tema que usted nos trae sobre los dones del Espíritu, interesante, porque en este tiempo de tanta situaciones, manifestaciones, cultos, es importante que la iglesia conozca sobre los dones del Espíritu. Es importante, amados, porque los dones, la Biblia dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, la fuente, la esencia de proporcionar el don, que es un regalo, a la iglesia es el Espíritu. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el todo en todos. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, hay aplicaciones prácticas desde el nacimiento de un don y el orden establecido por la misma Escritura de manera apostólica, porque estamos asentados en la fe de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, donde todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Pero hay una aplicación, hay un uso, la gloria de Dios, legal y debido en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Dones, ¿qué significa? ¿Cuál es el concepto dones? Porque a veces un hermano puede decir yo tengo tal o cual don, pero ¿qué es un don? Usted dijo regalo. Es un regalo, es una dádiva. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entiendo que son herramientas dadas como lo dice la Escritura. Hay diversidad de dones, de regalos, la gloria de Dios, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el centro de suministración de este tipo de herramientas que sirven para edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. La gloria de Dios. Entonces los dones, pastor, es el movimiento pentecostal exclusivo, es para los pentecostales los dones al parecer, porque donde vemos manifestaciones son propiamente, es una propiedad exclusiva del movimiento pentecostal. No, es una propiedad exclusiva del Espíritu Santo. Y lo detalla en la Escritura, lo pone de manera abierta en Corintios, Primera de Corintios y también en Romanos está establecido, y esto es para la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Cuando Pedro, recordemos el pasaje que Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiréis que el don, el regalo del Espíritu Santo. Si ya la iglesia tiene el Espíritu Santo y él va a fluir conforme a su voluntad y a la necesidad que tenga la iglesia para ventilar un don, para que la iglesia pueda crecer espiritualmente hablando. ¿Hay alguna condición, pastor, para poseer los dones del Espíritu? ¿Qué yo debo hacer si quiero un don? La condición, bíblicamente, usted tiene que acercarse a Dios. Ahora él fluye el don que él quiera. Él es soberano. Yo puedo pedir, la Biblia dice que el que anhela obispado ya en la parte del ministerio, buena cosa desea. Hay un requerimiento, pero si yo puedo desear ser pastor, pero si Dios quiere yo ser evangelista, voy a ser evangelista. Ahora, como iglesia yo debo acercarme, porque dice procurad los dones. Entonces yo debo procurar, debo ir, debo indagar, debo orar y pedir a Dios que me llene, pedir a Dios que me dé. Puedo pedir cualquier don, por él va a fluir el don que en su soberanía y en su multiforme gracia entiende que como iglesia o como creyente en Cristo yo necesito. Amén, amén. Pastor, a veces la gente confunde dones con talentos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo yo sé qué es un don y qué es un talento? Bueno, vemos en las personas, principalmente en las personas seculares en esa vía, vemos personas que tienen herramientas, tienen condiciones direccionadas. La Biblia habla de las parábolas de los talentos, no aplica la palabra don en esa parte. La gloria de Dios. Vemos personas que nunca han jugado pelota,
y tú le das un bate y tiene una capacidad de hacerlo. Eso es algo neto, es algo que nació con él. Es una herramienta que está ahí, pero que en el tránsito se explota. La gloria de O sea Dios. que hay personas con herramientas de modo natural, de modo innato, que vienen con Hay ellos. personas que tienen cosas netas. Hay niños que desde chiquitos tuve que abren, cogen un lagarto, lo abren y tuve que decir, oye, Eso no quiero es un operar. don, eso no es un don, eso es un talento. Eso es natural. Esas herramientas naturales que traemos son Naturales, talentos. herramientas que, por la Biblia dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio regalos a cada uno de los hombres. No está definiendo ahí iglesia. Está hablando de lo que él dejó fluir sobre la iglesia. Hay personas que desde pequeños muestran un carácter, cogen una tambora y la tocan sin nadie enseñarle. Cuando yo era pequeño, yo agarraba una tambora y la tocaba como una gente grande. Esa herramienta que traemos son los talentos. Son talentos naturales. Cuando una persona puede cantar o hablar con facilidad, tiene virtudes, talentos. Tiene virtudes que nunca le estudió, que nunca fue a un instituto de ninguna área a hacerla y naturalmente fluye. O sea que de alguna forma todos tenemos talentos. Nadie Todos nace acéfalo. Pero entrando en materia, pastor, sobre los dones espirituales, el nombre lo dice, dones espirituales. Ya usted nos dijo que son dones, regalos que vienen del cielo. Amén. ¿Cómo definimos el recibir los dones? ¿Cómo se traduce a la aplicación los dones espirituales? Bueno, la Biblia es clara. Nadie puede fijar otra plataforma operacional en cuanto a lo que es un don. La Biblia dice cuáles son los dones. Hay diversidad, pero la diversidad está aplicada en la Escritura. Dice profecía, ciencia, palabra de poder, sanidades, milagros, interpretación de lengua, género de lenguas, profecía, ciencia. Hay 9 en la aplicación de lo que dice el apóstol en Corintios, pero también en Romanos habla del que preside, el que sirve, el que enseña en la enseñanza y otros más. O sea, cuando vemos el fluir en una persona de lo que está ahí en la Escritura, estamos viendo ya que el Espíritu colocó en el espíritu de esa persona esa herramienta, porque no es en oculto, es público. El don es algo público, porque se necesita esa aplicación en el creyente. ¿El don como tal está en mí? ¿Yo puedo usarlo cuando yo quiera? ¿O debe ser que Dios en el momento de la necesidad lo haga manifiesto? ¿Cómo funciona? Bueno, amados, los dones son del Espíritu. El que mueve al creyente a accionar es el Espíritu. Usted está orando por una persona y usted tiene el don de sanidad y es el espacio que el Espíritu le brinda a usted para orar. Aunque yo tenga el don, el Espíritu no me ha movido a orar. Es usted que se está desplazando en el móvil del Espíritu y lo está haciendo. El Espíritu es quien te indica. El Espíritu crea la necesidad, crea el ambiente y usted se mueve en el instar de Él cuando Él nos impele o nos empuja y vamos a ver resultados en esa operación que el Espíritu hace. A ver si lo entendí, pastor. Si yo tengo un don del Espíritu, como usted señala, el don de sanidad, cuando yo quiero usarlo, no puedo usarlo si el Espíritu Santo no me mueve. O sea, yo no tengo la facultad por mí mismo de orar por alguien y ser sanado si el Espíritu no me mueve. No, porque eso es una parte. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos. Pero yo creo que cuando el Espíritu te insta, yo entiendo que hay resultados. Porque Él no te va a hablar. Él puede hablarte, pero puede ponerlo en tu corazón. Ir a orar por una persona. O en la iglesia se está orando por los enfermos. Hay personas que el Espíritu hace que se cree el ambiente. Pasan los enfermos, el predicador va a orar por los enfermos o el hermano tal va a orar por los enfermos. Yo no estaba esperando esa parte. Ahora, yo entro en fe conforme al don que yo tengo. Ya está la necesidad y yo tengo fe de que Dios va a operar milagros y señales y sanidades y prodigios. O sea, yo oro por las personas y yo tengo la convicción de que Él lo va a hacer. Yo creo que ese es el don más popular dentro de las iglesias, de nuestras iglesias. Mayormente el movimiento pentecostal siempre está en la espera de una sanidad divina. Hay otros dones, independientemente a lo de sanidad divina. Digo el más esperado porque la gente lleva gente enferma a las actividades, a las iglesias, a las campañas. Creo que es el que más expectativa crea. ¿Por qué? Crea mucha expectativa porque Jesucristo dejó esto marcado en todo el centro eclesiástico. En el cuerpo de Cristo está marcada esta evidencia. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos. Amén. Entonces, si ya en el nombre de Jesús se fija el milagro público y también privado, si voy a una casa y alguien con una enfermedad se ora, ya hay una expectativa en
la feligresía no creyente de que cuando hay una campaña llevan un enfermo porque hay evidencias públicas, milagros tangibles en la Escritura y en nuestra vida cotidiana de que Jesucristo hace milagros, porque es en el nombre de Jesús que se opera en el don. Hay una creencia con relación a los dones y es la circunscripción, se limita básicamente a los antiguos. Ese es el concepto de algunas tendencias. Fueron hasta Juan, fueron para los apóstoles, solo ellos. Y usted me está diciendo que los dones están activos hoy. Es que no es una resolución mía. No, aunque haya una evidencia pública de que los dones están, no es algo que parte ni que nace de mí. Es Jesús, es la cabeza de la iglesia que declara una palabra a los que creen. Ahí no está segmentando la visión eclesiástica. Sería Dios injusto de dejar participar a una parte, ver gloria, ver sanidades, ver prodigios, siendo aún perseguidos y viendo evidencias de Cristo, y dejar a una iglesia actual que también es perseguida, que también somos probados, y no dejarnos participar de algo que Él mismo abrió las puertas para que la iglesia entera lo procure. Cristo ya sube al cielo, pero en el gobierno eclesiástico, los apóstoles, más el apóstol Pablo, hace énfasis en la aplicación del don. No, Pablo es el último de los apóstoles, un abortivo, un caso especial, un hijo prematuro, nacido antes de tiempo. Está dejando algo patentizado en la faz de la iglesia de que esto no murió en la era apostólica, sino que sigue corriendo y deja principios claros y categóricos para que no se usen bajo emoción, sino bajo un orden práctico, porque hay una nube de testigos no creyentes que van a participar de los cultos y ven el orden que hay en el mover del Espíritu para que no salgan con un entendimiento embotado. Pero todos los dones están vigentes porque una de las ideas más modernas, y hay algunas de hecho doctrinas que enseñan eso, que los profetas fueron hasta Juan. Señala el don o el ministerio profético, solo hasta Juan el Bautista. Eso es cierto. ¿Es así? Entiendo esa parte, claro. Es cierto en una parte y no cierto en otra. Explíquese. Jesucristo dijo, todos los profetas llegaron hasta Juan. ¿Pero de qué? Todos los profetas profetizaron de los días de Cristo. El último profeta del Antiguo Testamento es Juan. Era el último que tenía que decir, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, después que Cristo se fue, ¿qué dice la Escritura? En Antioquía de Siria. Y habían profetas y maestros en Antioquía. Estaba Saulo, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y otros más. Y dice, ministrando estos al Señor. Estamos hablando de la iglesia ya sin Cristo carnal, sin el Cristo humano en la tierra, ya en el cielo, a la diestra del poder de Dios, el Espíritu Santo operando en la iglesia. Dice que habían profetas y maestros. ¿Y cuáles son esos dones, pastor, que debe tener la iglesia del Señor? ¿Cuáles son los dones? Porque usted me ha hablado de manera esporádica, pero hay dones a disposición de la iglesia. ¿Cuáles son esos dones? Todos los dones están a disposición de la iglesia. Profecía, ciencia, palabra de conocimiento, interpretación de lengua, género de lengua, milagros, sanidades. ¿Cuál es la diferencia entre el don de milagro y el don de sanidad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya algo milagroso es algo extraordinario. Es algo que entra dentro de un cuadro que se convierte en una señal. Porque estamos hablando de alguien que esté muerto y resucitarlo es algo que no es una sanidad. Eso es un milagro. Alguien que tenga un pie menos, la gloria de Dios, y que Dios le saque el pie, entiendo que es un milagro. Alguien que está paralítico es algo que es un milagro. Una sanidad es un poquito progresiva, pero el milagro es algo espontáneo que fluye right now. ¿Y la profecía en qué consiste? ¿Qué es la profecía? Bueno, la Biblia en cuanto a la profecía actúa también como don, pero también actúa como ministerio. En los 5 ministerios está el ministerio profético, pero en el don está en la iglesia, pero es don. El profeta como tal tiene un ministerio y hay un compromiso de Dios de revelar en cualquier momento, porque es como pastorear. Entonces yo no puedo ser profeta nada más cuando vaya, no, tú eres profeta, tienes el ministerio. Pero la parte del don, hay un requerimiento bíblico que dice, si el de profecía, dice Pablo en Romanos, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, que este don, Pablo hace un paréntesis y encierra este don hablando de que el que tenga este don, el que lo posee, tiene que tener canas espirituales, tiene que tener un concepto claro de lo que es Dios para dominar sus emociones. Porque puede caer en una laguna y enredar a otros.
¿Cuál es la diferencia? Porque veo que usted menciona dones que tienen que ver con la comunicación, con hablar. Usted habló del don de lenguas, de interpretación de lenguas, Amén. de profecía, de palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Es bueno establecer la diferencia entre estos dones que son hablados. El de profecía es predicción, tiene que ver con... Sí está de predecir la gloria de Dios. Entonces, esa parte es quien tenga ese don, el primer requerimiento, porque va a experimentar algo que no es humano. Va a experimentar algo que nunca había experimentado, va a asociarse al Espíritu, que va a dar una palabra que no ha sucedido en el tiempo, o que va a suceder, o va a dar una palabra conforme a una vida que se está viviendo en oculto y va a sacar a la luz algo. Por eso se pide que tenga un tránsito en la fe de madurez, de conocimiento de Dios y que sepa que cuando esto viene sobre él, es Dios, no proviene de él. O sea, profetizar es predecir, es un orador inspirado que tiene sentidos espirituales abiertos y que Dios le va a decir, le va a mostrar, le va a hablar, sea en lengua, sea en español, sea en voz audible para él marcarlo de manera pública o de manera privada. Hay una idea sobre la profecía de algunas corrientes doctrinales que dicen que la profecía es la escatología, que es la investigación profética a la luz de la Biblia, que no es un don inspirado que venga del Espíritu, sino alguien que entienda o interprete o tenga la iluminación profética de las Escrituras. ¿No es así? Bueno, la Biblia es clara, la Biblia es específica. También la profecía se ve como una enseñanza, porque tenemos la palabra profética más segura, que alumbra en medio del lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. La gloria de Dios que está escrito. Pero dice la Escritura que descendieron unos profetas. Ya esto es de ministerio. Agabo. Y dice la Escritura que él se quitó el cinto de Pablo y dijo, y se lo amarró, dijo, así llevarán atado a Jerusalén al dueño de este cinto. Es una profecía. La gloria de Dios. Y al apóstol Pablo, por el Espíritu, le decían que no subiese a Jerusalén. Y también Agabo profetiza que venía un mal tiempo y se llamó Euroclidón, que era un viento huracanado. Estamos hablando claramente que la profecía se despega y se abre a predecir cosas atado a la misma Escritura para predecir eventos que no han sucedido en el tiempo o en el espacio, o si han sucedido, puede predecirlo, viene tal cosa y hay una regulación clara. Si el profeta profetizó, si esta no se cumple, no era de Dios. El mismo Dios establece este criterio. Hay un don de palabra que se llama discernimiento de espíritu, porque ese don está vigente. ¿En qué consiste? Todo es discernir. La Biblia dice que probemos los espíritus para ver si son de Dios. Dice que examinemos las profecías, la gloria de Cristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el tal es mentiroso. O sea que yo puedo ver o entender, discernir a los espíritus en el cuerpo de alguien. El discernimiento es el razonamiento del espíritu que enfoca lo que está sucediendo tras bambalinas. Lo que tú no puedes ver con ojos espirituales, con ojos físicos, perdón, el espíritu te hace entender en tu mente y te da un razonamiento lógico de lo que está pasando. ¿Dónde está? La iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo cuando la elogia, le dice, yo conozco tu fe, tu paciencia, tu tribulación, pero has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Cómo yo pruebo? ¿Cómo yo peso en balance? Humanamente hablando no puedo tener una percepción de alguien. Tiene que ser bajo el discernimiento del Espíritu. Es razonar, es ver, es ser orientado hacia una verdad de lo que está establecido, aunque se esté presentando una nube de una piedad abierta, pero en el discernimiento yo entiendo lo que viene dentro. Por eso Cristo dijo, guardado de los lobos rapaces, que viene vestido a vosotros como con vestido de ovejas. ¿Y cómo yo puedo discernir esto? Lo voy a discernir en el espíritu. Si no te conozco, si es la primera vez que te veo, entonces yo tengo que recibir una manifestación de arriba para tener algo acabado de tu persona y de tu ministerio. Y el don de visión, ¿cuál es la diferencia entre discernimiento y visión? Porque veo como que se parecen un poco. Son familia, porque todos son familia, pero discernir es con la mente, pero visión se me está mostrando, estoy viendo. Okay. Si automáticamente es que tus ojos se abren con la visión y ves cosas que nunca has palpado, y al ver ya el espíritu te hace entender lo que hay, pero el discernimiento es más mental, aunque no vea, pero siento que algo pero estás va. consciente de Estoy que... consciente de que eso no es de Dios o que es de Dios también.
Amén. Perfecto. Entonces, con relación a los dones de palabra, ya vimos el de profecía y estamos muy claros. Hay un don que se llama palabra de ciencia, que ese es importante que los hermanos entiendan, nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Es vital, es un don muy vital, porque es el don que esa palabra de ciencia o palabra de sabiduría o de conocimiento es la palabra que se necesita en el momento. Es lo que tú no estás esperando. Es el nudo que no se puede desenredar, pero trae la respuesta clara y hace que todo floje. Aleluya. Recordemos cuando se forma el concilio de Jerusalén. El concilio viene de conciliar. Amén. Dicen que los sacerdotes, muchos sacerdotes obedecían a la fe, pero estaba arraigado Moisés. Y decían que los gentiles tenían que circuncidarlo y que guardar la ley de Moisés. Nadie sabía qué hacer. Se levanta Jacobo, uno de los 12, y comienza a hablar del tabernáculo de David que tenía que ser reparado y dice, amados, esto es una carga que ni nuestros padres han podido llevarla. Tenemos que decirle a los hermanos gentiles que se abstengan de fornicación, de ahogado y de ídolos. Que se circunciden el corazón. Hicieron esta carta y cuando mandaron a Judas y a Silas, dice que eran profetas y al ver la gracia de Dios consolaron a los hermanos y dice la escritura que cuando los gentiles escucharon esta palabra de ciencia, se regocijaron. Esa es la palabra que resuelve el problema. Esa es la palabra que cambia el panorama, es la palabra que filtra la paz que se necesita en el vínculo de la fe. Pastor, hoy vemos como si esos dones fueran exclusivos para algunos predicadores, para algunos líderes en particular, porque no vemos una iglesia similar a la que usted me está planteando, en la iglesia primitiva, la época paulina, apostólica. No lo vemos igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? La enseñanza es vital. Yo vengo de una iglesia que cree en esa parte, usted lo conoce. Usted sabe, vengo de la iglesia de Antioquía Central, pastor José Francisco Minaya y la copastora Dori, que tuvo mucho tiempo allá, nos enseñaron esa parte. Cuando usted enseña al creyente que es su deber buscar el reino de Dios y su justicia, buscar los dones, hacerle conocer la aplicación de cada dones, tomar tiempo para la enseñanza. La enseñanza es vital y comunicar a la iglesia que eso está para nosotros. Entonces ya depende de la pasión y del amor que siente el creyente por buscar estos dones. O sea, porque el que busca halla, el que pide recibe y el que toca se le abrirá. Eso está para la iglesia. Pero si yo no lo procuro, esto no va a venir, porque si viene no le daré la importancia que esto requiere. No es segmentado ni es sectorial. Eso está para la iglesia. La iglesia enseña, el maestro enseña, el pastor convoca, el pastor transmite la visión local para que la iglesia se forje y nazca bajo esta estructura. Dice la escritura que habían profetas y maestros en Antioquía, como dije ahorita, estaban en el ejercicio. Pastor, pero si son para todos, ¿por qué esperar que venga un evangelista famoso, un predicador de otra parte de la tierra? Y es una costumbre, que sea fulano o fulana que ore por mí para sanarme, que me dé una palabra profética. ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué la iglesia per se? Como dice Santiago, llamen los ancianos de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Usted me señala que es un tema de enseñanza, pero hay factores, ¿no?, que no logro entender y quisiera entenderlo. Bueno, es la parte educacional. Como tú eduques un hijo, como usted eduque a un hijo, yo educo a un hijo, él va a fluir de esa manera y va a crecer bajo esta estructura, aunque en el camino entienda que lo criaron mal, puede cambiar. Esa es la crianza eclesiástica, es la fijación del pastor, del maestro, del que enseña a la iglesia a depender del otro. O sea, cuando yo enfoco a la iglesia, que en la iglesia está establecida una palabra de que los dones, de que los ministerios, de que las operaciones pertenecen a la iglesia y yo debo buscar esta parte para que en la congregación haya personas o todos tengamos cada uno algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Entiendo que si tengo una necesidad no debo de ir lejos o no debo de esperar un tiempo, sino que en mi congregación hay personas con dones específicos que pueden fluir conforme a mi necesidad. Pero si no fijo un precedente histórico, devocional, profético en la faz de la iglesia, que entiendan que nosotros estamos llamados a participar. Si yo no muevo a la iglesia a participar de esto, claro, yo no puedo obligarle, pero debo motivarle, amén, debo enseñarle y debo yo ser el ejemplo de buscar. Y cuando la iglesia vea que yo tengo algo
de Dios o algunos más lo tienen, entiendo que también un sector lo va a hacer, lo va a buscar, porque la iglesia de Corintios participó de cada una de estas áreas en las que el apóstol habla, y hubo una participación, no solamente de los líderes, sino que hubo una participación del cuerpo de Cristo como tal. Amén, amén. Hay una situación, y por eso insisto en este punto, de los dones que usted viene tratando. Usted mencionó el don de lenguas, y es retomando el tema original. Amén. Este don que es tan común en las iglesias pentecostales, mayormente en ese movimiento pentecostal, ¿en qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, es claro, Pablo habla de género de lenguas, Pablo habla de lenguas extrañas, Pablo habla de lenguas humanas y habla de interpretación de estas. La Biblia dice que el que habla en lengua extraña, la Biblia dice que en un lenguaje de tartamudo Dios no iba a hablar, la gloria de Dios. Pero Pablo dice que el que habla en lengua extraña habla misterio con Dios, que solamente lo conoce él y Dios. Pero hay una parte en el movimiento del hablar en lenguas que también el apóstol dice que si yo oro con mi espíritu es edificado porque hablo misterio con Dios. Pero mi entendimiento queda acéfalo porque no sé lo que estoy hablando. Y el apóstol dice que pida la interpretación de esta. Es una parte que Cristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán, y hablarán en nuevas lenguas. Es el idioma del Espíritu, pero que yo tengo la conexión de poder entender lo que hablo si lo pido, que es la parte en la que la iglesia cristiana devota, que participamos de esta parte, no asociamos esta parte. Participamos solamente en la parte de yo hablar en lenguas, de yo edificar mi espíritu, pero no pido a Dios la interpretación de lo que hablo. Eso es importantísimo en la faz de la iglesia. El hablar en lenguas es para la iglesia. O sea que debemos hablar en lengua y tener intérpretes para que tenga sentido con relación a los que nos escuchan. Es así porque van a entrar los indoctos. Usted puede hablar en lengua y yo me quedo quieto porque yo sé que usted está edificando su espíritu y no te voy a preguntar de lo que hablaste. La gloria de Dios. Pero si entra un indocto y yo bendigo y digo amén con mi espíritu, su entendimiento queda embotado porque él no sabe lo que está hablando. Ahora, yo puedo pedir la interpretación personal. Pablo dice, tú puedes pedirla tú, o que haya un intérprete. Porque yo puedo hablar en lengua y puedo estar orando por esa persona porque el espíritu me está instando a algo sobre él o una necesidad que tiene. Pero si yo no pido a Dios que me revele lo que es para él, vamos a quedar igual. O sea, Pablo establece un orden en la congregación. Una cosa es personal, una cosa es en tu casa y otra cosa es ya en el móvil congregacional para que haya un orden. Pablo está hablando de la aplicación del don, es en la congregación, no en lo personal, porque en lo personal yo puedo hablar todas las lenguas. Pablo dijo, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero prefiero ir a la congregación con palabras en mi propio idioma para edificar. Pero el hablar en lengua es bueno. Pero se necesita un intérprete si las hablas, o que tú interpretes si las hablas en alto. Pero Pablo dice que yo puedo hablar para sí, para mí, porque yo lo he practicado así. Una de las cosas que la gente no entiende es mientras el predicador está ministrando un mensaje eufórico, de presencia y habla en lenguas. La gente no entiende porque mientras predica debe hablar en lengua. ¿Hay alguna razón? ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque el Espíritu está en nosotros y Él puede fluir, pero tú no vas a pasar el mensaje entero hablando en lenguas, sino que hay un momento de impacto, hay un momento de poder, hay un momento de una palabra profética o una palabra de ciencia o algo que se enseña en la congregación y el Espíritu puede venir sobre ti y fluyes en el Espíritu, pero luego retomas. Amén. Retomas la posición en la que estás. Es una evidencia del poder de Dios que está en ti porque la lengua es para el incrédulo, no para mí. Veo que en la lista de los dones mencionados hay un don que se llama don de fe. ¿Cuál es la diferencia de este término fe con relación a la fe que recibimos al recibir a Cristo como Señor y ese don de fe? ¿Hay una diferencia entre esta fe? ¿El concepto fe difiere? Es diferente porque la fe es tan profunda que es tripartita. Okay. La fe actúa como don, la fe actúa como fruto y la fe actúa como doctrina. La gloria de Dios. Bien. Una sola fe, un solo bautismo. La gloria de Dios. Dentro de los frutos del Espíritu está la fe. Pero también dentro ya en la parte de la fe, en la aplicación del don, es la convicción que yo tengo de que algo va a suceder. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Jesús le dijo a los discípulos, si tuvieres fe
como un grano de mostaza, dirías. Es la parte del campo de la acción, porque yo tengo una fe salvadora y yo creo en mi Señor Jesucristo, pero quizás no tenga fe para ver un milagro que va a suceder en ti. Entonces ahí actúa como don. Esa es la parte en la que yo creo a cara descubierta por encima de cualquier pronóstico de que Dios va a hacer el milagro. Esa es la parte que cubre todo panorama de duda en mi vida y me hace ver a Jesús obrando en lo que otros dicen quizás no lo va a hacer, quizás no va a suceder, pero yo estoy convencido de que en mi Cristo hay una solución a lo que está sucediendo. Bien, entonces esa fe, que es un don, básicamente tiene que ver con ver más allá, Amén. una manifestación física, aceptarla como hecho. ¿A eso se refiere? Claro que sí. Explíqueme. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe operacional, ya dentro de lo que es el don, es una herramienta eficaz a la iglesia que brinda a la congregación convicción en lo que está aplicando y resultados a corto, a largos o a mediano plazo de lo que estoy aplicando o de lo que estoy viendo. La gloria de Dios. No dice la Biblia que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Y la oración de qué? De fe. Sanará o salvará al enfermo. Y si aún hubiera cometido pecado, le serán perdonados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero la aplicación aquí sobre el enfermo está atado a una convicción tanto del que está enfermo, pero de quienes aplicamos el nombre de Jesús. O sea que el don de sanidad requiere el don de fe. Requiere porque tú crees a lo que vas a hacer. Tienen que ir de la mano. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Si yo no creo que Dios va a hacer el milagro, ¿cómo voy a orar? O sea, si yo tengo el don de sanidad, pero no creo, no actúa el milagro. Es que si yo no creo, no voy a orar. Si yo no creo, ¿qué yo voy a orar? Porque yo no creo en lo que ha de suceder. Dios es soberano. Pero si yo no creo en lo que va a suceder, entonces, ¿qué efectividad tendrá? ¿Qué fruto voy a tener en mi mente si yo creo que Cristo no puede cruzar al otro lado? Ok, amén. La manifestación misma del don de fe se materializa en el milagro y en otros elementos. Claro, porque es que yo creo. Yo digo, Malaquías, en el nombre de Jesús recibe salud en tu rodilla. Es en el nombre de Jesús, pero yo tengo una convicción de lo que estoy aplicando. No es en el nombre de Jesús recibe. Bueno, si lo sanó, amén, no. Yo entiendo que así no. Tengo que creer, la tengo Biblia que tener dice que convicción. la fe obra por el amor. Amén. O sea, yo tengo que tener una convicción clara de lo que estoy aplicando. Amén. Y ese término que tú usas de amor, en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice que si yo manifiesto muchos dones, pero no tengo ese don o ese amor, nada soy. Claro que sí. Se requiere amor en el trabajo de los dones, la manifestación. Es que todo tiene que ser así, porque la cosa dice que no hagamos nada ni por vanagloria, ni por contienda. La gloria de Dios. Se necesita pasión. Por eso todo fluye del amor. Dios es amor. Aún el fruto del Espíritu comienza con ¿qué? Con amor. O sea, yo entiendo claramente que todo lo que yo haga, sea de palabra o de hecho, tiene que ser para el Señor y no para mí. Ya yo tengo que hacerlo con un amor y con un apego y con un sentimiento afable o inefable hacia Dios y hacia quien también voy a aplicar el don que tengo. Si lo hago por vanagloria, nada soy, aunque funcione. Pero vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Amén, así es. Hay situaciones de carácter económico con relación a los dones, porque hay un relato bíblico de alguien que intentó comprar un don al apóstol Pedro. Amén, amén. Pero en este tiempo, ¿habrá gente que intente ese tipo de cosas o habrá personas que se atrevan a vender un don o a negociar con estas virtudes espirituales? Bueno, la Biblia tiene respuestas claras. El don tú no lo recibes porque tú pagues. Tú no vas a pagar una indulgencia por tu pecado, ni vas a pagarle a un pastor para que él te ministre y tú recibas un don. No, la fe no obra. El esquema del evangelio de la piedad no aplica esta parte. La Biblia habla de este caso que él quería comprar del Espíritu Santo y Pedro dice, el don no se compra con dinero. Perezca tú y tu dinero contigo. Ahora, Dios filtra los dones. Ahora, que tú negocies con el don, está claro. Dice que harán mercadería de vosotros con palabras infladas. Dicen que algunos medran falsificando la palabra de Dios. Pero hay un fin que dice que raíz de todo mal es el amor al dinero, por lo cual muchos naufragaron de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Es decir, que yo puedo negociar con el don. Si hay personas que han hecho mercadería, la gloria de Dios, pero buscaron el don en el espíritu, que en el tránsito se dañaron y vieron la fe o vieron la herramienta que tengo como un nicho de mercado
Eso es otra cosa. Pero hay hasta movimientos donde piden montos específicos para que la gente reciba tal o cual milagro, tal o cual sanidad. Y usan incluso herramientas físicas, pañuelos, vasos de agua. ¿Qué usted piensa de eso, pastor? Bueno, todo lo que se dispone a unir, atar la parte económica con la parte espiritual no tiene asidero bíblico, no tiene respaldo de Dios. Porque Jesucristo lo hizo de manera espontánea. Jesús dice en la Escritura que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, Amén. porque la vio como ovejas que no tenían pastor. Si Pedro y Pablo, con la herramienta que tenían, la aplicasen en base a su propia ganancia, hubieran sido los predicadores más millonarios de aquel entonces, pero no, lo hicieron bajo convicción. Incluso cuando oraron en Listra, allá el hombre que estaba imposibilitado de los pies, dijeron: dioses bajo el cielo, en señal, en condición de hombre, han venido de la tierra, han venido de la tierra. A uno le decían Mercurio y a otro Júpiter, porque Pablo llevaba la palabra. Y ellos se rasgaron las vestiduras y dijeron: no, nosotros somos hombres. Sería bueno establecer la diferencia entre el concepto ofrenda y el concepto mercaderes de los dones o de la Sí, palabra. claro que sí, porque la ofrenda está instaurada en la Escritura. La ofrenda significa algo voluntario. Ahora, yo no puedo ligar tu milagro a algo económico. Eso es antibíblico. Ahora, que tú después que recibas un milagro, tú quieres dar una ofrenda, tú quieres llevar una ofrenda a la iglesia, eso es diferente. Pero tenemos tendencia ahora hasta de pactar y de... Eso no existe, eso es antibíblico. ¿No es bíblico? Dios es el Dios de pactos. A Dios yo hago promesas. La gloria es de Dios. Pero yo a Dios no lo voy a comprar con dinero. La gloria es de Dios. No puedo instaurar un culto para pactar con Dios y vamos a hacer un culto de pacta con Dios para sanidad. Eso no debe ser así. Pactado con dinero. Con dinero. Eso es antibíblico. Eso es que no, varón. Es que la sanidad es espontánea. Jesucristo nunca le pidió dinero. Le aplicó la resolución de la ley cuando le dijo al que estaba leproso: ve y paga tu ofrenda. Allá el sacerdote paga por tu purificación. Y le dijo a los 10 leprosos: ido mostrado a los sacerdotes. Él no pidió una ofrenda para sí. Hizo el milagro, ve y paga para testimonio de ellos, en honor, en honra a Dios. No sé, recibiste el milagro, ve, honra a Dios. No que yo te inste a ti y te mueva a ti a que tú saques de tu dinero para ser sanado. No, a todos los sedientos venid. Y la promesa de si tú haces esto o siembra esto, tú vas a recibir esto. O sea, si tú me das 100, yo te voy a dar 200. Esa práctica... No, eso es una práctica antibíblica. Porque yo tengo que ir voluntariamente yo a dar. Cuando se iba a hacer el tabernáculo de reunión, Jehová le dijo a Moisés: dile al pueblo que dé para tal propósito. Había un propósito per se acabado, que era hacer el tabernáculo de reunión, y el pueblo fue voluntariamente. Y Jehová le dijo: ya no de más. Sí, porque hay un talento o un don de dar y de colaborar. ¿Es un don o un talento? Es que te voy a explicar algo. Es que es un compromiso. El creyente tiene deberes espirituales con Dios, pero tiene deberes económicos. Está el diezmo y está la ofrenda. La gloria de Dios. Entonces, eso es una parte en la que yo debo colaborar, en la que yo debo moverme. Pero el milagro no fluye porque alguien me diga a mí: si tú das 100 pesos, Dios te lo va a multiplicar. No, la Biblia dice que Dios ama a quién, al dador alegre. Y de ser así, los ricos serían los que reciban todos los milagros de poder Porque comprarse. tiene más. Así es. La Biblia dice que la viuda dio todo lo que tenía y para Cristo fue más, porque los ricos daban de lo que les sobraba, la gloria de Dios, pero ella dio todo lo que tenía. Pastor, los dones del Espíritu es el tema que usted nos trae hoy, muy edificante, y tenemos que seguir. Esto requiere una segunda parte porque es sumamente interesante. Yo quisiera que usted se dirija a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos escuchan, y le dé una orientación final, una palabra sobre este tema. Bien, Dios bendiga esta vasta audiencia, la gloria de Dios. Nos gozamos. Mi nombre es Pablo Horton Acosta, pastor de la iglesia Antioquía del Tamarindo, felizmente casado con mi amada esposa Libel Cruz y 2 hijos amados, Eleazar y Eliezer Horton Cruz. Le decimos a la iglesia de Cristo que los dones no se han acabado, están ahí. Ahora, la aplicación justa de los dones en la congregación o en el área a donde nos desplacemos es de vital importancia para así anunciar de manera categórica y enérgica a Jesucristo. Estar lleno del Espíritu y tener los dones en la congregación es vital,
porque tenemos más tránsito con mayor libertad en el mundo espiritual y podemos conocer las artimañas del enemigo a través del discernimiento, a través de la visión, pero podemos impactar a las almas a través de una palabra profética, ya sea en nuestro propio idioma o ya sea en otro idioma, bajo alguien que esté interpretando la gloria de Dios. Podemos ver que el impío o el no creyente va a entender que nuestra conexión no es de esta tierra, que lo que se nos informa, lo que se nos trae, lo que se nos adjudica no tiene ningún tipo de lineamiento humano, sino un tipo de conexión con el Espíritu que administra el tránsito de la iglesia y que catapulta a la iglesia como un ente comunicacional entre Dios y los hombres. Dios le bendiga a todos. Paz. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para nosotros ha sido un gran placer y esperamos que estas palabras hayan marcado su vida. Soy su hermano Juan Malaquías y esto es Zona Sobrenatural. Hasta las próximas. Dios le bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.